Basta un ataque sostenido contra las plantas desalinizadoras del Golfo para empujar a grandes zonas urbanas hacia una crisis hídrica severa. Solo en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar viven hoy cerca de 49 millones de personas. Si ampliamos la mirada al conjunto de las monarquías árabes del GCC, la cifra ronda los 61 millones. En una región donde el agua desalinizada sostiene una parte crítica del abastecimiento diario, golpear esas plantas no sería un daño colateral más, sería un golpe directo contra la habitabilidad, contra la continuidad de la vida urbana, contra la posibilidad misma de que millones de personas permanezcan allí con normalidad. La imagen del mundo moderno es deslumbrante: rascacielos en medio del desierto, puertos que no duermen, ciudades encendidas de madrugada, mercados conectados en segundos, satélites, refinerías, autopistas, fibra óptica, rutas marítimas, centros financieros. Todo parece inmenso, todo parece estable y todo parece diseñado para durar. Y aún así, esa superficie brillante descansa sobre algo mucho más delicado, una red de puntos críticos que no pueden fallar. Un estrecho marítimo, una subestación eléctrica, una planta desalinizadora, un puerto, un oleoducto, piezas técnicas, infraestructuras discretas, sistemas que rara vez aparecen en la conversación cotidiana. Y ahí está una de las grandes verdades de nuestro tiempo. Una potencia puede seguir de pie en apariencia y empezar a desmoronarse por dentro cuando se alteran los sistemas que sostienen su vida material. La guerra del siglo XXI también se juega en ese terreno, no solo en lo que explota, también en lo que se interrumpe, en lo que se encarece y en lo que deja de fluir. Hay que tener en cuenta que el progreso no solo vuelve a las sociedades más potentes, nos vuelve a la civilización capaces de hacer más cosas. Por ejemplo, hoy en día nosotros podemos coger un avión, vamos al aeropuerto y en par de horas estamos en la punta más extrema del país. O inclusive nomás coger un vuelo de 16 horas y estamos en otro continente cuando anteriormente había que coger un barco y demorarse 2-3 meses. Y es en este punto, como diría el tío Ben, el tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que lo podemos asemejar a la situación del mundo moderno. Sí tenemos ese poder de hacer estas cosas increíbles, de poder conectarnos todas a un computador y poder hablar con personas en todo el mundo, pero esto también tiene un agravante, y es que entre más poder, más capacidad, más progreso, las sociedades se van volviendo cada vez más complejas y cada vez más vulnerables justo a este tipo de fallas que vamos a ver más adelante en el video. Y miren, si le damos una visión organicista, una visión biológica a las sociedades, podemos ver más conexiones, más nervios, y justamente hay algunas cosas, unas infraestructuras o inclusive temas geográficos que son esas venas y esos nervios importantes no solo para esa nación, sino para el mundo entero. Nos hace recordar un poco a lo que sucedió cuando los otomanos tomaron Constantinopla, que prácticamente desconectaron toda Europa de Asia. Lo que era la ruta de la seda que pasaba por ese estrecho, pues con este nuevo cambio político modificó totalmente la estructura política del mundo, que inclusive eso nos llevó a que los españoles se vieran forzados a irse por otro lado, a descubrir América y toda la revolución que esto trajo consigo. El mundo moderno funciona con una cantidad de sistemas que deben funcionar de una manera milimétrica. Tenemos energía, agua, puertos, transporte, logística, comunicaciones, que cuando falla uno de estos elementos, la nación puede colapsar de una manera estrepitosa. Por eso hoy en día no es tanto el poderío militar, cuántos misiles tenemos, ni nada de eso, sino que también la pregunta es qué tan vulnerable es un país de que puedan tocar esos puntos frágiles. Y aquí viene la tesis central de este video, porque es que hoy en día no falta arrasar con bombas nucleares, con armas un país, sino que basta con tocar uno de esos puntos estratégicos, basta con romper uno de esos nervios, una de esas venas importantes para llevar un país al colapso. Uno de esos nervios se llama Estrecho de Hormuz. No es un simple paso entre Irán y Omán, es uno de los puntos de estrangulamiento energético más importante del planeta. Durante la primera mitad del 2025, por Hormuz circularon en promedio 20.9 millones de barriles diarios de petróleo. Esa cifra equivale a grandes rasgos a una quinta parte del consumo mundial de líquidos petroleros y a una cuarta parte del petróleo comercializado por vía marítima. Una cifra totalmente
totalmente importante y nada desdeñable. A eso se suma otro dato decisivo: por este mismo estrecho pasó también alrededor de una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado. La magnitud es suficiente para entender el problema. Cuando un espacio tan estrecho sostiene un flujo tan decisivo, cualquier amenaza sobre ese paso deja de ser un asunto regional y se convierte ya en un asunto de incumbencia mundial. Por ahí no solo transita el crudo, por ahí transitan costos industriales, previsibilidad del mercado, seguridad energética, estabilidad logística y una parte importante del equilibrio económico internacional. Acá lo importante es que nosotros entendamos cómo un punto geográfico tan pequeño puede llegar a ser de extrema importancia para todo el mundo. Como acabaron de escuchar, por ahí transita gran cantidad de petróleo y de gas. Y ustedes piensen el petróleo y el gas no como ese recurso que usamos para llenar de gasolina el carro, no, realmente estamos hablando del tránsito de energía, de lo necesario para producir alimentos, de lo que se necesita para producir bienes de consumo, de inclusive el transporte de todas estas materias. Así que cuando se afecta el costo de la energía, en este caso representada por el petróleo y el gas, indefectiblemente eso va a generar una afectación en el costo de la vida diaria de todas las personas. Obviamente hay países más afectados que otros. Por ahí pasa mucho del petróleo que llega a Asia, pasa gran parte del petróleo que llega también a Europa. Y aunque sea una nación productora como puede ser Estados Unidos, el hecho de que haya una escasez de este producto pues aumenta los precios en general. Así que usted, por más productor que sea, la población de esos países va a tener que pagar una energía más cara. Y ahí uno se preguntará, pues bueno, eso está por allá en Asia, al frente de Irán, eso a mí no me incumbe. pues para que vean que sí, la inflación es un fenómeno que afecta a todas las personas, a toda la sociedad, y es un fenómeno que, siendo una parte geográfica, un fenómeno mundial, va a afectar a todos los países del mundo. Y ahora, si hablamos también de los mismos países que están expuestos, que serían las monarquías árabes, pues por ese mismo estrecho es donde llegan los alimentos que importan, por ahí llegan fertilizantes también, y por ahí pues por supuesto sale todo lo que estas naciones producen al mundo, que es esa energía de la que estamos hablando. Y para el terror de muchos, hay varios puntos en el planeta que tienen esa misma importancia. Tenemos el estrecho de Bab el Mandeb, tenemos el canal de Suez y tenemos inclusive algo que también puede estar en riesgo en los próximos años, que es el estrecho de Taiwán, por donde pasa gran parte del comercio mundial. Así que nosotros debemos ver no esto como un conflicto lejano, sino con algo que, aunque pasa en el otro lado del mundo, nos va a afectar justamente por esa gran complejidad que tiene el mundo moderno. Y es en este punto donde aparece la dimensión más sensible de todo el escenario. En varias naciones del Golfo, la infraestructura no solo sostiene la prosperidad, sostiene la habitabilidad misma, sostiene la capacidad de esos países para albergar a su población. Tomemos tres casos. Arabia Saudita tiene hoy más de 35.3 millones de habitantes, Emiratos Árabes Unidos casi 11 millones, Qatar cerca de 2.9 millones. Solo entre esos tres países suman alrededor de 49.1 millones de personas que no podrían seguir habitando sus regiones. Y una parte decisiva del agua que consumen depende de la desalación. En Qatar, la desalación cubre alrededor del 73.3% de la demanda total de agua y cerca del 99% del agua de consumo. Eso significa que no estamos hablando de una infraestructura secundaria. Estamos hablando de un sistema sin el cual grandes ciudades del Golfo estarían rápidamente en razonamiento, presión sobre reservas, escasez aguda y crisis de abastecimiento. Si varias de esas plantas fueran destruidas o quedaran fuera de operación por un periodo prolongado, el golpe no solo se sentiría en los grifos, se sentiría en hospitales, industria, comercio, vida doméstica, orden público y capacidad estatal de sostener la normalidad. En ciertas áreas urbanas la vida podría volverse funcionalmente inviable en muy poco tiempo si no entran reservas o reemplazos de emergencia. Si ustedes son curiosos y con esta información que le acabamos de dar pues se ponen a dimensionar la magnitud de esto, pues llegamos a una conclusión inevitable, que en esos países, de nuevo, la tecnología, los sistemas no son lujo, no son algo que sea para mostrar, sino que realmente son las condiciones y es lo que permite que esa gente pueda vivir en esos territorios. ¿Qué pasaría si el día de mañana no tienen acceso al agua, no tienen otra alternativa sino dejar ese desierto en el que viven
con todas las consecuencias que también traería para nosotros desde acá. Si es una crisis que bloquea en el estrecho de Hormuz, pues imagínense la crisis que significaría que estos países dejen de existir directamente. Si en Colombia una pequeña sequía hace que tengamos desabastecimiento del agua, pues ahora imagínense si se pierde la capacidad total de generar cualquier cantidad de agua potable. Los datos ayudan a ver esa dependencia con más claridad. La región del Medio Oriente y el norte de África concentran una porción decisiva de la capacidad mundial de desalación. Los países del Golfo ocupan un lugar central dentro de ese mapa. Allí el agua desalinizada representa una fracción fundamental del suministro municipal y doméstico. Las cifras son elocuentes. En Qatar, alrededor del 87% del consumo de agua está respaldado por la desalación. En Arabia Saudita la cifra ronda el 50% y en Emiratos Árabes Unidos cerca del 42%. Y en Omán, alrededor del 27% del consumo total ya depende de esa tecnología, mientras su agua doméstica producida por desalación llega a niveles mucho más altos. A eso se suma otro dato estructural. Los países del GCC concentran la mayor capacidad de salinización del planeta, con cerca de 26.4 millones de metros cúbicos diarios, y solo Arabia Saudita y Emiratos reúnen alrededor de 2/3 de esa capacidad. Ese contraste cambia la lectura del conflicto. Una infraestructura secundaria genera costos cuando falla. Una infraestructura vital, como las son las que estamos hablando, compromete el funcionamiento entero del sistema. Todo esto nos lleva a entender cuál es la cuestión de lo que está pasando en Medio Oriente. Irán, a pesar de no tener esa superioridad militar, a pesar de en el marco táctico, es decir, en las operaciones militares, estar relativamente derrotada, cuenta con dos grandes estrategias y dos grandes armas que puede utilizar, que tal vez en la antigüedad no existía este tipo de cuestiones. Un país era invadido y no tenía cómo hacerle daño al otro si no tenía las capacidades tácticas. Pues resulta que ahora basta con que Irán, con esa capacidad de misiles que tiene, amenace con cerrar el estrecho del Hormuz para generarle una afectación a sus enemigos. Y ni qué decir si le da por atacar justamente a estas industrias de las que estamos hablando. Entonces la guerra moderna ya no consiste en ese valor táctico únicamente, sino que yo puedo plantear una estrategia que me permita atacar esos puntos concretos de la nación enemiga para llevarlo lentamente a una destrucción. Inclusive, como vemos, no es necesario que Irán lance una bomba nuclear a estos países del Golfo, solo basta con que lance unos misiles que efectivamente impacten esta infraestructura para acabarlo por completo, y eso cambia totalmente las reglas de juego. Cuando se altera la infraestructura crítica, el deterioro rara vez llega de un solo golpe. La primera señal suele ser más fría, empieza a subir el petróleo, suben los seguros marítimos, se encarece el transporte, se tensiona la industria, se alteran inventarios, se recalculan los riesgos y se retrasan los suministros. El colapso contemporáneo tiene una forma muy propia. Puede comenzar como un problema de precio mucho antes de volverse una imagen visible de desorden. Algo que pasa en el mundo moderno es que nosotros solemos ver las guerras como algo lejano, de cierta manera también explicado a esa situación de que nuestra generación y la generación de nuestros padres no ha vivido un mundo en guerra como lo fue en el siglo XX. Es por eso que las personas creen que si el país mío no está siendo atacado, pues no me va a afectar en nada. Justamente por toda la idea que venimos desarrollando en este video, una guerra lejana va a empezar a tener manifestaciones en la economía diaria de todos. Va a empezar a subir la gasolina, van a empezar a subir los alimentos. Cada vez vamos a ver una escasez tal vez mayor en algunos productos que requieren pasar por estos nodos. Y en este punto nos comenzamos a preguntar, bueno, con lo delicado que es una operación militar como la que está adelantando Estados Unidos junto a Israel, ¿realmente tuvieron en consideración lo que podría significar en términos económicos esta decisión? Pues a mí me parece que de pronto no lo tenían tan claro. Parece que cometieron el mismo error que cometió Putin hace 4 años al invadir Ucrania con una operación especial que solo iba a durar unos días o una semana. Y aquí es donde los invitamos a ver nuestro otro video donde analizamos bajo una óptica maquiaveliana la decisión y el accionar de Trump. Porque lo que podía parecer una buena idea, coger a Irán y traerlo a la esfera de Occidente, quitarle su capacidad nuclear,
entre más pasa el tiempo, más va quedando de presente que pudo haber sido un gran error cometido por Trump. Hay señales de que esto parece que es de esta manera. Discursos contradictorios por parte del presidente, no están claros cuáles eran los objetivos de la operación. Vemos que en cierto momento amenazó con destruir, ojo a esto, las plantas eléctricas de Irán, es decir, casi que destruir completamente al país. Se arrepintió y ahora le están pidiendo al Congreso que les amplíen un presupuesto para una operación que en teoría va a ser rápida. Y aquí es donde muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿realmente se están materializando estas condiciones económicas de las que estos manes me están hablando en el video? Oigan, y si les está gustando este video, llegó el momento de mendigar like y suscripciones. Síguenos, comenta si estás de acuerdo o no, todos los comentarios los estamos leyendo. Las señales ya están ahí. En esta crisis, el mercado del crudo ha reaccionado con una volatilidad severa. El Brent llegó a moverse por encima de $110 por barril a finales de marzo y luego corrigió con fuerza ante las nuevas señales políticas sobre una posible desescalada. Esa oscilación no es una anécdota de analistas financieros, es la huella de una economía mundial operando bajo una tensión estructural. Ahora llevemos esa lógica al caso iraní. Irán no solo exporta hidrocarburos, también depende de su sistema eléctrico para refinar, bombear, procesar petroquímicos, sostener manufactura, mover ciudades y mantener activa una economía donde la industria, incluida la construcción, representa más de un tercio del PIB. Golpear de forma severa la capacidad eléctrica iraní no significaría únicamente apagar las luces, significaría comprometer la producción industrial, la actividad urbana, cadenas internas de suministro y una parte crítica de su capacidad económica en medio de la guerra. Y el problema no se limita al petróleo. La alteración de Hormuz también compromete una ruta crucial para el gas natural licuado, sobre todo para Asia. Y cuando una zona tan sensible empieza a fallar, la fragilidad deja de ser una hipótesis, se vuelve costo, se vuelve demora, se vuelve riesgo y se vuelve una forma de asfixia económica. Durante mucho tiempo pensamos que el daño de una guerra vendría por una destrucción total, como las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, Berlín, Dresden, Stalingrado totalmente destruidos, una ciudad arrasada, una bomba definitiva, una imagen terminal. Este conflicto y otros más recientes como las anteriores guerras del Golfo ponen de presente que hoy en día la destrucción no llega de esa misma manera, no por ciudades completamente arrasadas, sino con tocar esos nervios, esas venas, van a ir llevando progresivamente a esa nación al colapso, a volverla a eras, a reducir la calidad material de vida de esas personas. Vamos entonces con el corazón conceptual del video, que gracias a esa complejidad del mundo moderno, no es necesario que nosotros podamos observar visualmente el daño en un país, el daño en una nación o el daño en la economía mundial. Basta con que se afecten estos nodos críticos para que empiece a haber un colapso desde adentro, una destrucción que es intangible. Volviendo al ejemplo del cuerpo, imagínense una persona que por fuera se ve relativamente sana, pero resulta que por dentro hay un cáncer que lentamente está carcomiendo los órganos y los sistemas que dan ese soporte vital. Muchas veces el cáncer no es visible hasta que es demasiado tarde y parece que esa es la realidad del mundo moderno. No podemos dimensionar realmente el daño de estas afectaciones hasta que sea demasiado tarde. En este mundo moderno que vivimos con tantos beneficios, tenemos la capacidad de ver la cantidad de series que queramos, podemos coger un celular y pedir cualquier alimento y nos lo lleva alguien a la puerta de la casa. Puede dejar de existir y volvernos a llevar prácticamente a la Edad Media o a la era preindustrial. De nuevo, solo afectando esas infraestructuras críticas de un país puede acabar toda la prosperidad que se han demorado años en construir. La lección más fuerte de esta crisis no está únicamente en los nombres de los países involucrados, está en la anatomía misma del mundo contemporáneo. Hemos construido ciudades más avanzadas, hemos conectado economías a una velocidad inédita, hemos diseñado sistemas técnicos de una precisión extraordinaria, hemos levantado una civilización capaz de hacer habitable el desierto y de mover energía a escala planetaria. Todo eso convive con una realidad más áspera. La modernidad descansa sobre cuellos de botella muy concretos, un estrecho, una red, una planta, un puerto, una ruta energética. Cuando esos puntos entran al campo de batalla, la guerra cambia de naturaleza. Ya no se disputa solo territorio o prestigio, se disputa la continuidad material de la vida moderna.
Este video no va solo de Irán, de Estados Unidos, del Hormuz, ni siquiera de los países del Golfo. Sí, los estamos usando para exponer algo que es una problemática y un riesgo existencial para toda nuestra civilización humana. Eso me hace recordar que en el año 1200 sucedió algo ya muy parecido a lo que estamos relatando y lo que podría ser el riesgo. El colapso de la Edad de Bronce, o lo que muchos conocen como la Edad Oscura. Era un mundo parecido al moderno, había una interconexión entre esas civilizaciones que habitaban esa zona, entre Chipre, los minoicos, entre Egipto y toda la zona de los hititas. Resulta que una migración, un breve problema, una invasión de pueblos que denominaron los pueblos del mar, rompieron completamente la estructura del mundo en ese momento y tuvimos más de 500 años de oscuridad absoluta, es decir, la humanidad entró en un colapso total del que le tardó más de 500 años recuperarse. Eso nos lleva a pensar que en un mundo que parecía tan desarrollado tecnológicamente se esconde una fragilidad sin precedentes. Esto nos hace reflexionar también de una frase que pronunciaría Albert Einstein después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial: no sé con qué armas se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será con palos y piedras. Y ojo que él se refería a la utilización de armas nucleares, pero resulta que su frase era tan cierta que inclusive hoy en día, por toda esta fragilidad, no es necesario el uso de armas nucleares para devolvernos a la edad de piedra.